convocantes, el que estemos aquí reunidos el día de hoy. Y sin más, le voy a pasar la palabra al director del Instituto México, Duncan Wood, quien nos hará el favor de moderar esta mesa y comenzar con algunos comentarios introductorios. Muchas gracias, Susana. Buenos días a todos. Qué gusto ver a tantas caras de amigos aquí en este salón. Gracias a nuestros amigos de la prensa, los medios, por estar aquí con nosotros. Es muy importante que hacemos difusión de este mensaje, de un mensaje muy positivo de lo que podemos hacer para reducir los efectos negativos de la industria de hidrocarburos. Yo lo veo este proyecto en general como una aportación bastante importante y tal vez más importante que eso, de que es algo que sí podemos lograr en el corto plazo, de que hay cosas que podemos hacer dentro de la industria de hidrocarburos que pueden reducir esos efectos negativos, de que el costo no es demasiado grande. Y yo sé que una declaración así podría causar un debate, pero es por eso que tenemos Comexi, ¿verdad? Para los debates, las conversaciones. Estamos muy agradecidos de que el gobierno de México ha apoyado este evento con la presencia de Marco Antonio Cota, con el subsecretario Rodolfo Lassi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El gobierno de Estados Unidos con la Assistant Secretary of Energy, Paula Gant. Thank you, Paula, for being with us. We're looking forward to our conversation in a second. Y la verdad es que yo quiero enfatizar que podemos hacer muchos más eventos así entre el Instituto México del Woodrow Wilson Center, Comexi y todos nuestros amigos aquí en México. Pero antes de pasar la palabra a los autores de este reporte, quiero agradecer sobre todo a Drew Nelson, quien me escribió hace no sé cuántos meses, 2 meses y medio, para pedirme ayuda en organizar un evento en México. Y cuando vi lo que habían hecho en sus reportes, yo decidí que sí es un evento muy importante apoyar de nuestra parte. Felicidades, Drew, por todo el trabajo que han hecho. Felicidades por adoptar un approach muy trilateral, regional, que es algo que mucha gente hablan, pero realmente a fin de cuentas no pueden lograrlo. Y aquí tenemos un proyecto factible que podría ser compartido por los 3 países, los tres gobiernos. Entonces, sin nada más, quiero pasar la palabra a los autores de este reporte, Francisco Barnes. Francisco, gracias por estar con nosotros, y Drew Nelson. Bueno, buenos días a todos. Mucho gusto estar. ¿Me escuchan? Ok. Mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias, Duncan, y a Comexi para el apoyo de este evento. Y como siempre es un gran placer estar aquí con el Centro Mario Molina y Paco y Andrés. Y también quiero agradecer a Marco Antonio, al subsecretario Lassi, gracias, y Paula, thank you very much for being here as well. Lo voy a hablar en inglés porque me siento más cómodo y espero que me entiendan en inglés, porque mi inglés no es tan mal. Y tenemos servicio de traducción simultánea por los Okay, so before I begin, I just wanted to give a little bit of an overview of who we are. I work for the Environmental Defense Fund. We're one of the larger non-governmental organizations in the United States. We have our headquarters in New York, but we also have an office here in Mexico. And our mission is to find solutions to difficult environmental problems. And in order to find solutions, you need a sense of pragmatism, and you need a sense of working with all sorts of stakeholders to find those solutions. And I think that approach is particularly true with regard to our work on natural gas, where there are many who oppose the development of gas, who oppose hydraulic fracturing. We say, well, let's make sure it's going to be done, so let's make sure it's done in a way that minimizes impacts on the environment. And one of the biggest impacts that we see is the emissions of methane, which I'll speak a little bit about in my presentation today. So on the next slide, is there a way to advance the slides from here? Oh, there it is. So that is an oil well in South Texas.
And you can see towards the top left, you can see the well, and then you can see the storage tanks there in the middle, the big black things. And everything looks fine, right? No problem here, no environmental impact whatsoever. Everything is doing just great. Well, if you click on the next slide, you will, if you click one more time. Oh, no, can you go back? Sorry. Can you hit play maybe? Oh, yes. So that black smoke is methane pouring out of the tank. And that's a problem because it's essentially the whole gas production of that well is being leaked through what looks to be an opened thief hatch in that tank. That's a problem for the profit of that company. That's a problem for the local air quality because methane is a big contributor to ozone as a volatile organic chemical. But it's also a big problem in terms of climate change. On the next slide, you'll see that methane is actually 84 times more potent than carbon dioxide over the short term, and is actually responsible for about 25% of the warming that we feel today. And within that 25% of the warming that we feel from methane, the largest source globally of industrial source globally is the oil and gas sector. So on the next slide, you'll see where those oil and gas methane emissions, oh, actually, no, I got ahead of myself. So this is work that was actually based off of Dr. Molina's work that was published a little bit over a year ago that shows that prior to Paris, if you took the actions that countries were going to take to act on climate, we would completely blow past the 2-degree goal that the world community has adopted. The next piece shows that if you reduce short-lived forcers like methane, you can successfully drive down emissions significantly, but you're still a ways away from achieving the targets that we need to have. The next one shows that if you just reduce long-lived pollutants like carbon dioxide, it has an impact, but not where we need to be. But on the next one, if you reduce both, you actually are very close to achieving the 2-degree goal that we need to be. So the point here is that in order to achieve the climate goals that the international community has agreed to, you need to be reducing both long-lived forcers like carbon dioxide, but also short-lived forcers like methane. The next slide shows you where oil and gas methane is coming from globally. It's not too surprising that a lot of the major sources of methane, oil and gas methane globally are from the former Soviet Union. But importantly, North America combined is the second largest source of oil and gas methane globally, and is responsible for about 20% of global oil and gas methane emissions. So what can be done here in Canada, US, and Mexico can drive change globally because we are such an important source of these emissions globally. On the next slide, you'll see that there's already action that's beginning to unfold. The US and Canada have announced a 40 to 45% oil and gas methane reduction goal. Mexico showed a lot of leadership by including oil and gas methane in its commitments leading up to the Paris Agreement last year. A number of companies, including Pemex, have already taken action and showed leadership on this topic. It's wonderful that Pemex is both part of the oil and gas methane partnership, and I hope other companies will soon be joining this because it's a pretty straightforward voluntary approach to show what methane emissions are and what companies are doing to reduce those emissions. But importantly, investors are also taking note. About a month and a half ago, a group of investors from across the world, totaling over $3.6 trillion of assets, put out a letter applauding the US and Canadian oil and gas methane goals and noting the opportunity for further reductions. On the next slide, you'll see just how big of an opportunity this is if Mexico were to join the US and Canada in a 40 to 45% oil and gas methane reduction goal. It would have the same impact as taking 85 million cars off the road.
That's more than double the cars in Mexico, and would be an important way to drive down overall emissions. Paco is going to talk more about the Mexican context here in a second, but the analysis shows that Mexico can reduce its oil and gas methane emissions by 54% for less than 1 centavo, so not US cent, but less than a peso, per 1,000 cubic feet of gas produced here in Mexico. And the on the next slide, there's a lot of potential sources of where those emissions are coming from, which I think Paco will talk about in more detail. So I'll skip that. And then finally, on the next slide, this is a great opportunity for Mexico. There's a lot of potential reductions here. They're incredibly cost effective. Based on our back of the envelope analysis, a 54% reduction in Mexico would achieve 10% of Mexico's overall climate goal. So action in just this one sector can go a long way towards achieving Mexico's climate goal. And there's a history of the three countries working together on environmental issues. In 2009, when I had the privilege of working for the U.S. Department of State, I helped negotiate the North American Leaders Summit Climate and Energy Declaration, which included an agreement from the three countries to work together to reduce HFCs, another very potent climate gas. That cooperation and that leadership from the three countries has steadily grown and catalyzed global action to the point that hopefully, knock on wood, later this year, the global community will accept an amendment to the Montreal Protocol phasing out those gases. That wouldn't have happened without the three countries working together on this issue. If it had just been Mexico or the United States or Canada or just two of the three, it wouldn't have had the same impact to be able to build a global coalition. And so hopefully, once these F-gases the protocol is amended to phase out these F-gases, the next biggest opportunity for climate reductions is methane. And it's my sincere hope that the three countries can again work together to show the global community how to take action on an important climate gas. And with that, I'll turn it to Paco. Muchas gracias, Drew. Yo empiezo por agradecer a Comexi por servir de anfitriones de este evento. Muchas gracias, Susana. Desde luego a Duncan Wood, a nuestro moderador, también muchas gracias por su presencia. Y bueno, a los colegas en la mesa, a Drew Nelson, viejo amigo, el Environmental Defense Fund ha sido un socio del Centro Mario Molina de tiempo atrás. Desde luego, agradecer la presencia de nuestras autoridades y ahora además que esto sirva de reconocimiento al trabajo que se está haciendo en México en materia de cambio climático y energía, a nuestro subsecretario Rodolfo Lassi en la Semarnat, a Marco Antonio Cota de la Secretaría de Energía, y desde luego agradecer la presencia de las autoridades americanas. Paula, un placer tenerte en México y muchas gracias por todo el trabajo. Lo que haré yo es tratar de contextualizar un poco de la plática que acaba de dar Drew para efectos prácticos de México. Si me ayudan con la presentación. De cualquier forma empiezo. Como decía Drew, el gas metano es un compuesto muy poderoso de efecto invernadero, es un compuesto que tiene una residencia en la atmósfera, una vida media en la atmósfera mucho más corta que la del dióxido de carbono, generalmente declina antes de los 20 años, pero tiene un poder radiativo mucho más alto. Entonces es un complemento maravilloso al dióxido de carbono para tratar de... La reducción del metano es un complemento a la reducción del dióxido de carbono para atender el problema de gas de efecto invernadero a nivel global. En México, al ser un productor de petróleo y gas, pues tiene emisiones importantes en materia de gas metano. El gas en México muchas veces viene asociado a la producción de petróleo, además de que también hay gas no asociado, y hay fugas a lo largo de toda la cadena, y estas fugas son importantes. Solamente como referencia, el metano representa cerca del 19% del total de las emisiones
de dióxido de carbono equivalente en el 2013, de acuerdo al último inventario del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, del total de las emisiones de metano, cerca de 31 millones de toneladas derivan del sector petróleo y gas. Gracias al trabajo que ha hecho la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Energía, las reducciones de metano han sido incorporadas en la meta que planteó México en la Cumbre de Cambio Climático en París. Y esto, de nuevo, es resultado del esfuerzo que se ha hecho. Hay un planteamiento de reducir hasta el 25% de las emisiones fugitivas de metano que tenemos al día de hoy. Nosotros creemos que si bien es una meta ambiciosa, pudiera ser todavía más agresiva de acuerdo a los resultados del estudio. La siguiente, por favor. Aquí vemos el inventario, el último inventario de gases de efecto invernadero que publicó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Como pueden ver, las emisiones asociadas al sector petróleo y gas son del orden de 80 millones de toneladas, de las cuales 30 son de metano, esto expresado en dióxido de carbono equivalente. La siguiente, por favor. Ahora, cuando vemos la proyección hacia el futuro, esto es la línea base hacia el 2030, lo que vemos es que las emisiones del sector petróleo y gas van a pasar de 80 a 137 millones de toneladas. Esto pues, es un incremento significativo, y esto pues, es derivado también de la expectativa que tenemos por la reforma energética y la producción que se va a llevar a cabo en este país. La siguiente, por favor. Ahora, lo más importante es que estamos convencidos que puede llevarse a cabo una reducción muy importante de las emisiones de metano en el sector petróleo y gas de manera costo efectiva, y además utilizando tecnologías existentes. No estamos hablando de tecnologías que están en punta, que necesitamos que bajen los costos, como es en el caso de otros sectores. Aquí estamos hablando de tecnologías que han venido funcionando por muchos años y que están disponibles en el mercado, son un commodity y además a precios muy moderados. Lo que vemos en esta gráfica son las oportunidades de reducción de metano en el sector petróleo. Y cada una de las barritas que ustedes ven es una intervención, es una oportunidad. El ancho de la barra representa el potencial y el alto de la barra representa su costo relativo. Todas las medidas que están en la parte izquierda de la curva, que son aquellas que tienen costo negativo, son las medidas que son costo efectivas. Esto quiere decir que implementar cualquiera de esas medidas es un negocio. ¿Por qué? Porque en la medida que lo hacemos recuperamos gas natural que podemos llevar al mercado y nos ayuda desde el punto de vista de oferta de gas en México. México, como saben, es deficitario en gas y está importando niveles importantes de gas natural, pero además pues, es una fuente de ingresos al ser vendida de manera efectiva. Las que están del lado derecho de la curva son medidas que sí representan un costo incremental a la economía, porque no podemos recuperar el gas y llevarlo al mercado. Por ejemplo, en la parte final de la cadena de producción del gas hay cierta cantidad del gas que se quema porque no puede ser procesado. Ligado a esa quema del gas, la combustión no siempre es completa, entonces hay algunas emisiones fugitivas de gas. Si mejoramos la eficiencia de la quema, que eso nos ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbono, ayuda desde el punto ambiental. Sin embargo, eso sí supone un costo porque no podemos recuperar el gas. Aún así, el costo es un costo muy moderado que puede perfectamente ser implementado. Lo que decía Drew, cuando uno hace las cuentas de toda la oportunidad, tanto de las oportunidades que son costo efectivas como las que tienen un costo incremental, y identificamos que podemos reducir cerca del 54% de las emisiones fugitivas asociadas al sector gas y petróleo, pero lo más importante es que a un costo de aproximadamente 1 centavo mexicano por millar de pie cúbico. Esto es un costo extremadamente bajo. Eso se traduce en cerca de 80 centavos de peso por tonelada de carbono evitado. Que de nuevo, si nosotros pensamos que el precio por tonelada de dióxido de carbono, que seguramente acabará acordándose en las cumbres de cambio climático a nivel internacional, tiene que estar por arriba de los $20, pues vemos que el precio o el costo de alcanzar esta meta es extraordinariamente bajo. La siguiente, por favor.
Ahora, ¿dónde están las mayores oportunidades? Las mayores oportunidades están en instalar unidades recuperadoras de gas en tanques de petróleo y de condensados. Muchas veces pues, en los tanques de petróleo, en los tanques de condensados hay emisiones importantes como las que mostró Drew en la foto. Bueno, pues hay unidades recuperadoras de gas que son tecnologías de hace muchísimos años que podemos implementar de manera costo efectiva. Muchas veces el gas se fuga también en los compresores. Los compresores son las máquinas que utilizamos para mover el gas en los ductos. Bueno, por ahí también hay fugas importantes y simplemente sellando los compresores podemos reducir las emisiones de manera importante. Evitar el venteo en la producción costa afuera. Aquí tenemos que mejorar la eficiencia de los quemadores. Actualmente creemos que la eficiencia es menor al 80% y podemos hacer mucho por mejorar la eficiencia de la combustión e impedir fugas en tanques de almacenamiento de petróleo. Como ven, son medidas que para cualquiera que conozca el sector petróleo son medidas bastante convencionales, no estamos hablando de nada demasiado drástico y nada demasiado complicado de hacer. Ahora, lo que es importante es que tenemos que mejorar en México el nivel de certidumbre en las mediciones que tenemos con respecto a las fugas de gas metano. Si bien hay mucho trabajo de por medio, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ha hecho un trabajo al respecto, EDF y a través de ICF, que nos ayudó a hacer estos análisis, repitió parte de estos ejercicios. La verdad es que tenemos que mejorar muchísimo el entendimiento de cuál es la línea base, cuánto gas estamos emitiendo en el sector, de forma tal que podamos no solo ponernos una meta, sino también llevar a cabo acciones de monitoreo, reporte y verificación para asegurarnos que esa meta se esté cumpliendo en el futuro. La siguiente, por favor. La siguiente. Simplemente concluyo diciendo que el llevar a cabo un compromiso como tal en México complementa mucho el trabajo que hemos estado haciendo en asociación con nuestros socios norteamericanos. México es parte de la coalición de contaminantes de vida corta de hace muchos años. De hecho, es socio fundador junto con los Estados Unidos y Canadá. Entonces, creo que el trabajar en este sentido no solo fortalece nuestra credibilidad a nivel internacional, credibilidad que ya nos hemos ganado con creces a través del esfuerzo que ha realizado no solo las autoridades energéticas y ambientales, sino el gran trabajo que ha hecho nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, pero además de ello podemos llevar a cabo beneficios económicos por la recuperación de ese gas y apoyar también a la Secretaría de Energía en mejorar la seguridad energética en este país. Yo aquí concluyo y de nuevo agradezco la participación de nuestros socios en este trabajo. Muchas gracias, Francisco y Drew. Ahora quiero pasar la palabra a nuestro amigo Marco Antonio Cota, director general de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de CENER. Marco Antonio, ¿cómo ves todo esto, sobre todo en el marco de la reforma energética, con todos los cambios que estamos viendo? Después voy a tener la oportunidad de platicar con el subsecretario Lassi sobre esto en el marco de todo lo que está haciendo México contra el cambio climático. Pero ¿cómo ves esto en cuanto a la industria y cómo se pueden incorporar algunas de estas lecciones? Claro que sí, Duncan, muchas gracias. Y también, antes que nada, pues agradecerles la invitación a Duncan, Susana y a todos por su atención. Bueno, pues efectivamente el tema es un tema que ahorita está, digamos, muy actual en cuanto a discusiones, sobre todo trilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, México ha mostrado su compromiso en varias acciones que hemos venido tomando. La primera, desde el 2009, nos volvimos miembros de la Alianza Mundial para la Reducción de Quema de Gas, conocido como GGFR, encabezado por Banco Mundial. Entramos a esa membresía, obtuvimos muy buenos resultados. Pemex obtuvo un reconocimiento de parte de Banco Mundial por el trabajo de reducción de quema que hizo en el campo de Cantarell, en el proyecto Cantarell.
y posteriormente el año pasado México asumió los compromisos de la iniciativa de cero quema rutinaria de gas al 2030, también encabezada por Banco Mundial. Esto es, les comento brevemente, cuando nosotros lo propusimos en CENER, obviamente hubo reacciones, unas a favor, otras en contra. Las que estaban en contra decían, bueno, no, pues es que esto va a lastimar la rentabilidad de los proyectos, y si queremos desarrollar proyectos de no convencionales, pues con una regulación así los vamos a matar, etcétera, etcétera. Incluso nos ponían como mejor ejemplo, decían, bueno, si Estados Unidos no lo ha firmado es por algo. Estados Unidos lo firmó hace unos meses, igual que Canadá, entonces pues nosotros estamos muy contentos de haber dado un paso en esa misma dirección. Y bueno, también comentarles que la CNH hace unos meses publicó una regulación para el aprovechamiento de gas que está basada en las mejores prácticas, sobre todo de Canadá, en cuanto a alcanzar una meta objetivo, pero proyecto por proyecto. Es decir, como regulador la CNH va a recibir los planes de desarrollo además de los operadores, y va a ver cuándo alcanzan esa meta, y sobre esa meta va a ir regulando. Entonces también estamos muy cómodos con esa regulación, pero en el caso de las emisiones fugitivas, pues la verdad es de que no tenemos acciones tan contundentes, ¿no? Creo que lo más importante que tenemos hasta ahorita es la colaboración trilateral, y bueno, pues lo que vemos es que, al igual que el tema de la quema rutinaria de gas, pues parece ser que es un tema económico, que tiene rentabilidad, que no tendríamos por qué no desarrollarlo, incluso sería no económico no hacerlo, eso sin tomar en cuenta obviamente las implicaciones ambientales. Y para nosotros es muy importante, en el marco de la implementación de la reforma, poder generar reglas muy claras desde que inicien las operaciones, porque de esta manera generamos un piso parejo. Entonces, digamos, si hacemos una licitación para exploración y extracción y de entrada decimos, bueno, pues tus planes de desarrollo deben de cumplir con cero quema rutinaria, pues estamos justamente poniendo el mismo piso para las empresas que tienen este compromiso, que también lo han firmado con el Banco Mundial, como las que no. Entonces, para nosotros es muy importante tener la regulación y fijar esas reglas antes de que sucedan las licitaciones, por un asunto de igualdad de condiciones operativas, ¿no? Y bueno, pues nosotros en CENER, este tipo de iniciativas y de temas en la parte de hidrocarburos, pues estamos muy conscientes de que son muy importantes, no solo por el tema ambiental, sino también por un tema de eficiencia operacional. Muchas gracias, Marco Antonio. Quiero poner una pregunta a la mesa aquí antes de pasar al siguiente panel, que es, Drew y Paco mencionaron el papel de Pemex, ¿no? Como una empresa nacional que ha tomado un tipo de liderazgo en este tema. ¿Existe la posibilidad de que con Pemex, ya como un generador de electricidad muy importante en México, con el tema de cogeneración, de que parte de este metano se puede utilizar para generar electricidad por parte de la Empresa Nacional de Petróleo? Excellent. Great answer. Desde luego, el gas recuperado puede utilizarse para muchas cosas, entre ellas para la cogeneración eficiente, también para llevarlo a nuestras plantas de ciclo combinado. En fin, hace sentido por todas las vías. Y además un tema que es muy importante es, en México hemos hecho mucho énfasis en el gas natural como un combustible de transición. Y en gran medida lo es un combustible mucho más limpio que el combustible para generación eléctrica, mucho más limpio que el diésel desde el punto de vista de fuentes móviles. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta todas las emisiones fugitivas, en realidad estamos sobreestimando los beneficios ambientales del gas. Entonces, para que verdaderamente sea un combustible de transición y para que verdaderamente funcione de manera ambiental como nos lo hemos planteado, tenemos también que atender la parte de las fugas.
I agree with what Paco just said, and I think it's important to note that in the United States right now, one of the major climate initiatives of President Obama and the Environmental Protection Agency is the Clean Power Plan, which is going to, in many ways, decarbonize, not fully, but in a lot of ways, help the United States move away from coal power to natural gas and renewable sources. And one of the reasons why we think it's so important and I have applauded so loudly the U.S. action to regulate methane emissions is precisely because what Paco said. If we're moving to natural gas, but we aren't addressing the methane pollution, then the benefits of moving to natural gas are not nearly as high as would be stated. But by regulating these emissions and making sure that they stay below a certain level, you're increasing the benefit. You know, I saw in the news this morning that a Canadian company, TransCanada, and a U.S. company, Sempra, just won a bid to build a giant gas pipeline here in Mexico, which is great. It's a wonderful piece of news. It's a good business story. It's a good story for cleaner electricity in Mexico. But it's also an important reminder that those two companies will have regulations in the U.S. and Canada to reduce their methane. And presumably they'll face similar regulations here, otherwise there will be a bit of a potential environmental issue, which is one of the reasons why we think it's so important for Mexico to move forward with that and achieve the promise of the low carbon natural gas power generation. Muchas gracias. Yo creo que un poquito para tener la pregunta sobre Pemex. Al menos desde mi lugar en la Secretaría de Energía, lo que a veces percibo es de que dejamos sola a Pemex, ¿no? Pemex dice, ok, ¿quieres que deje de hacer quema de gas? Pues dame dinero, ¿no? ¿De dónde voy a sacar el dinero para invertir? Y no hacemos un esfuerzo, digamos, institucional, un esfuerzo más con todos los actores, con la Semarnat, con la CENER, con el mismo Pemex, con la CEA, para tratar de hacer algo un poquito más planeado, de alguna manera jalar recursos y poder hacer llevar a cabo estas acciones. O sea, dejárselo a Pemex solo, dado que las instalaciones de Pemex pues, se hicieron desde hace décadas y seguramente el tema de fugas, de emisiones fugitivas de gas, pues ha de ser escandalosa, ¿no? Cuando hay infraestructura nueva como la que comentaba Drew, que acaban de ganar Sempra y TransCanada, pues lo más probable es de que no tengas ese problema. Pero si tú tienes instalaciones que tienen 40, 50 años o más de vida útil, pues el problema va a estar más presente. Entonces, creo que es muy importante que hagamos un esfuerzo más allá de simplemente exigirle a Pemex que realice esas cosas. Pemex tiene un presupuesto limitado y lo más probable es que lo destine a proyectos donde tiene más rentabilidad y desafortunadamente, desde el punto de vista de operador, pues no van a hacer este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería mi reflexión, tratar de hacer un esfuerzo multiinstitucional, un esfuerzo más bien, un programa de Estado para solucionar este problema. Magnífico. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas en este primer panel. Por favor, un aplauso. Yo quiero invitar a Assistant Secretary Paula Gant y Subsecretario Rodolfo Lassi a unirse al panel aquí y seguimos con la conversación. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y participar en esta conversación. Paula, thank you so much for making the effort to come down from Washington
We shared a plane together last night, and flying on United Airlines is always such a delight. I think all airlines are pretty much the same these days. Let me begin with you, Rodolfo. Entonces voy a empezar con usted, Rodolfo. Si me podés, nos podés platicar un poco sobre sus reacciones a este reporte y cómo lo ve usted en cuanto a todos los esfuerzos que está haciendo México en cuanto a cambio climático, que ya por fin tiene una perspectiva, una estrategia consolidada entre el sector energético y los ambientalistas de México, que es algo realmente impresionante que hemos seguido con mucho interés desde Washington. Y por supuesto, tengo que decirle que me están llegando muchos mensajes de saludos de Washington para usted, ¿ok? No solamente de la embajada, pero de varios, ¿ok? Bien, evidentemente esto es un estudio muy importante, bueno, este reporte sobre metano y las posibilidades que hay de reducción en México, porque se da en un contexto internacional que es a su vez pues un punto de quiebre en la política ambiental global, que es el Acuerdo de París. Nosotros al Acuerdo de París llegamos con una propuesta no condicionada, o sea, una propuesta llegamos sí, tenemos un interlocutor fantasma. En nuestro INDC, digamos, México dijo, sin apoyo financiero y sin apoyo de transferencia tecnológica, o sea, sin nuevas tecnologías, México puede reducir en la industria petrolera mexicana, o sea, en ese entonces solamente Pemex, hasta el 25%. Hay que recordar, ya nos lo comentaba nuestro compañero de CENER, que México se había comprometido internacionalmente a través de una iniciativa del Banco Mundial a reducir el 15%. Nosotros incrementamos esa meta del 15 al 25% incondicionalmente. Pero dijimos, si se llega a firmar el Acuerdo de París y se establecen mecanismos de financiamiento y de transferencia tecnológica, entonces nosotros podemos incrementar nuestras reducciones, en el caso global, de 22 a 36% de gases de efecto invernadero. Ese incremento de 22 al 36% incorpora precisamente este tipo de medidas. Ahora, hay que recordar que esta medida incluye, o este porcentaje de reducción es un potencial en toda la industria relacionada con el petróleo y el gas, y nosotros nada más incluimos lo de Pemex. Pero en el inventario de emisiones tenemos desde emisiones biogénicas, emisiones por manejo de residuos urbanos de metano, o emisiones industriales, que es lo que ahorita nos compete. Y en emisiones industriales, ya ahorita lo empezamos a visualizar, tenemos tres tipos de regulaciones. Una regulación que proviene directamente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es una regulación más que nada de carácter productivo, económico, en donde, bueno, pues se aplicó en su momento, por ejemplo, la ley de Pareto, ¿no? O sea, bueno, vamos a tratar de controlar el flaring offshore en las plataformas petroleras, y esa es una regulación, ¿no? Entonces se le exigió a Pemex pues no quemar más allá, si mal no recuerdo, del 2% de lo que se estaba produciendo de manera directa o indirecta de gas metano en las plataformas petroleras, y en ese momento pues bajamos un volumen gigantesco de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en las cuestiones ambientales la ley de Pareto no aplica, tampoco la ley del mínimo esfuerzo. Entonces tenemos que migrar ahora a la regulación ambiental, y la regulación ambiental ya ahora es posible. ¿Por qué? Porque la Ley General de Cambio Climático considera los gases de efecto invernadero como objetos de regulación. Entonces ahí sí ya le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales expedir esas normas de las cuales ahorita estamos hablando. Entonces son distintas a las normas comerciales y productivas, son normas
considerando al metano como un gas de efecto invernadero o un contaminante planetario, vamos a decirlo así, y al hacerlo así, pues tenemos que expedir normas ya en cada uno de los emisores, ¿sí? En ese proceso nosotros estamos y efectivamente pues es un proceso en donde tenemos que hacer consultas, tenemos que seguir las instrucciones procedimentales de la ley de metrología y es un proceso relativamente largo. Por desgracia pues es parte de la ley. Nos encantaría asumir un compromiso político general sin duda alguna, pero hablando de números, sí tenemos que seguir los procedimientos de consulta, les decía yo, marcados por la ley de metrología. De todas maneras, hay un potencial, o sea, a diferencia de otros contaminantes, por ejemplo, acaba de salir ahora el 30 de mayo un reporte, un estudio en Nature sobre las emisiones de dióxido de azufre en nuestro país, que son prácticamente las mismas fuentes, muchas de ellas me refiero en fuentes industriales o sectores, en donde a través de mecanismos satelitales, de utilización de imágenes de satélite, es posible determinar, bueno, cuál es la diferencia entre lo inventariado en este tipo de metodologías bottom-up y lo que está sucediendo en la realidad. Y ahí nos hemos dado cuenta pues que hay diferencias, o sea que se emite más de lo que se reporta, y en el caso del gas metano es una circunstancia muy similar, ¿no? Ustedes mostraron, ahorita se mostró un video en donde, bueno, pues alguien cuyo negocio es sacar petróleo se encuentra con el metano como un subproducto que no puede aprovechar en ese momento por falta de infraestructura y lo libera a la atmósfera. Pero lo mismo pasa con dióxido de carbono, o sea, esas mismas emisiones de gas metano están asociadas a dióxido de carbono también. Hay una fracción de dióxido de carbono que es un gas que tampoco, pues en esa instalación no se tenía la capacidad técnica para poderlo controlar y también se está fugando. O sea, si tuviéramos un detector de dióxido de carbono también veríamos emisiones al respecto. Entonces nosotros tenemos que expedir esa regulación. ¿Y a qué iba? De que en el caso del metano estamos hablando de un gas que tiene un valor altísimo en el mercado, ¿sí? No es el óxido nitroso, no es el dióxido de azufre, no son otros contaminantes orgánicos volátiles que son también tóxicos, que no tienen un valor en el mercado. En el caso del metano sí tenemos un valor en el mercado y es posible obtener una regulación mucho más expedita porque efectivamente es un área de oportunidad en el sector privado, y ahora también tenemos, gracias a la reforma energética, posibilidades de que el sector privado, si Pemex tiene limitaciones, pueda participar en las instalaciones también de Pemex recuperando metano. Entonces yo creo que tenemos, como aquí bien lo dijo el doctor Francisco Barnés, las condiciones dadas. Tenemos con claridad al regulador, tenemos el mandato de ley, tenemos muy claramente identificadas las tecnologías, no son tecnologías que no estén como business as usual en el sector industrial, que es nuestro objetivo, y tenemos pues toda una política pública ya plasmada en la reforma energética para poder hacer el aprovechamiento del metano. Yo diría que pues es el momento de hacerlo. Muchas gracias, Rodolfo. Paula, Rodolfo was saying that it can often take a long time to get these norms prepared and out there and to actually have an impact. Can you talk to us a little bit about the US government approach, which has been a consolidated government approach, not always easy. Anything to do with climate change in Washington is, of course, highly controversial. We still have climate change deniers out there, and I believe that one of the presidential candidates at least has said that it's the Chinese who are just faking it for us. But I wonder if you could talk to us a little bit about how the United States government has approached this, and also how it was possible to come to such a rapid agreement, if it indeed was rapid, with the Canadians. Thank you, Duncan. I appreciate the opportunity to be here with the four sponsoring organizations, and particularly Secretary Moniz, the U.S. Secretary of Energy, has a long and very fond relationship with Dr. Molina, who is very pleased that we were able to do this here today and is very passionate about this issue. He also has a very strong collaboration with Simmernaut and Sinair and his colleagues there.
Secretary Pacquiao and Secretary Joaquin Caldwell. And it's something that I have had the pleasure of joining in that partnership over the past year or so. And it's a very exciting time for us in North America, given our energy abundance and our economic growth that is coming along with that, as well as our three leaders' commitment to leaning in on to address climate change and really demonstrate a North American leadership model. So it's a pleasure for me to be able to be part of that, and particularly with colleagues here in Mexico. It's truly an inspiring opportunity that you have before you, with the tremendous amount of reforms underway and implementation across your economy. I wonder if anyone is getting any sleep down here because you have so much going on. So thank you for being here today and an opportunity to share some thoughts with you on why we think in the U.S. government and President Obama and Secretary Moniz that this is such an important issue and timely issue. And Susanna, thank you for hosting this today. It's a very important and timely dialogue, and not just because we are moving towards the North American Leaders Summit, where our leaders will convene in Ottawa, Canada on June 29th, but because this is a particular moment in time for North American leadership across the board. So I want to place this imperative to reduce methane emissions in that larger context, that we are seeing and experiencing an incredible abundance, energy abundance across North America right now. And there's a lot of focus, depending on what sector you're in, on small aspects of that abundance. But it's really pervasive, and it's not just our hydrocarbon abundance in oil and natural gas. It's also an abundance of renewables and energy efficiency and all of these advances have resulted from decades of investment in basic science, technological advance, and operational innovation in the field. And many of you in this room and your companies have been part of that. And this is true across North America. This abundance allows us to consider opportunities and questions that we haven't before. And increasingly, it allows us to de-link our thinking, which was previously constrained with the idea that to achieve economic growth, you needed to consume more and more energy, and therefore you produced more and more emissions. That is increasingly not the case. We are seeing a delinkage between economic growth and energy consumption, as well as emissions. And this is something where North America is particularly leading. While we've seen great technological advances across all of those resources that I just noted, and even the cost competitiveness of renewables and energy efficiency, really showing a lot of strength in the past decade, I'm going to focus my remarks today on natural gas and as a byproduct of that, oil. And we've seen incredible advances in hydraulic fracturing and horizontal drilling that's been applied to our unconventional hydrocarbon resource increasingly across the continent, first with natural gas and increasingly with oil. This has allowed us to experience an abundance of natural gas in the U.S. particularly, and we expect that to continue to manifest itself with Canada and Mexico. As a result, we've been able to imagine that we will be relying on natural gas to fuel our economic growth and quality of life for decades to come. And this is, in the course of my career, this is quite a turnaround. We were worried 20 years ago that we were running out of natural gas, and that we weren't going to be able to produce it effectively, even though we had a lot of natural gas in the ground. As a result, we see that natural gas is a part of our President Obama's all of the above energy plan, and as well as manifest in the commitments that we made in Paris around COP21. It is also manifest in the outlook that Mexico has for meeting your energy needs and the infrastructure investments in the environmental commitments that your government is making. And it's a moment in time where we're very well aligned in these objectives across North America. And in order to make sure that we realize the promise around natural gas, we're focused on 4 things. And this is where our work is already very well underway with both our colleagues at SENER and Cimarron. One is ensuring that the resource is produced responsibly and that we've communicated to the public in a way that assures their confidence.
2, that we are investing in identifying cost-effective means to identify leakages of methane from natural gas and oil systems and work to spread their application and their use. 3, that we're working on opportunities to collaborate around carbon capture and sequestration from natural gas, particularly in power generation and industrial uses, an area of ongoing collaboration between the U.S. and Mexico. And finally, a new area of collaboration between our countries is understanding the methane hydrate resource in the Gulf of Mexico, which is also something that you will find around the world. The idea that we can rely on natural gas and that we can share our confidence in this fuel with our trading partners and allies around the globe is holds a very powerful promise, and one that we want to make sure that we lean into as we work together to implement the commitments that our leaders made in Paris in December around our greenhouse gas emissions reduction targets in our respective intended nationally determined contributions, our INDCs. We see our ability to lead as a continent as vitally important to helping our partners around the globe deliver on their greenhouse gas emissions reductions targets as well. And specifically with regard to methane, our colleagues at SENER and CIMERNAT, as well as PEMEX and other partners in the room like EDF, the Molina Institute, and others, are working together to, first and most importantly, baseline the data, develop really good understanding of what methane emissions are actually occurring, share understanding of analytical tools to assess that data, share an understanding of what are the technologies out there to measure, detect, and mitigate methane emissions from natural gas systems and oil systems, as well as what are the operational practices that are available, and finding ways that we can share this information so that we can accelerate the deployment of it. As has been noted by a couple of other speakers before me, there are a number of voluntary efforts that are already underway that PEMEX has been, in many instances, a founding partner in, and Mexico has been demonstrating leadership in that regard, no doubt. This includes the Climate and Clean Air Coalition's Oil and Gas Methane Partnership, as well as the UN Oil and Gas Methane Partnership, I believe is the OGMP. I'm always drowning in alphabet soup in this job, as well as the Global Methane Initiative, which involves the actual countries involved and not the countries. These voluntary actions are very important to spread and accelerate our understanding of the resource, where the leakages are occurring, and what are cost-effective technologies and practices available to reduce those. We have worked very collaboratively as well through one of our national labs, the National Energy Technology Lab, and the Environmental Defense Fund to help further the science and understanding around this issue. What we have found in the U.S. is there has been a lot of confusion about where the leakages are happening, how much is leaking, and why that matters. And so at the Department of Energy, we really think of ourselves as the nation's Office of Science, if you will. And our job, and working with our colleagues here in Mexico, is to do our best to help ground the conversation around methane emissions and other aspects of oil and gas production in a way that we are speaking based on our understanding of what scientific analysis tells us and what actual operational practices reveal, not conjecture. And that's and I would encourage you to continue these types of conversations, because we found that's a very important way to ensure that we can bring everyone to a table for a constructive conversation, rather than waiting until we get into regulatory processes where we are throwing paper airplanes of regulatory proposals back and forth to one another. Generally, we think this is a really important moment, not only because of this abundance, but because we really see the world as watching North America right now for the leadership that we've had in developing our energy resources, as well as in very strongly and peacefully integrating our economies and sharing our drive for economic competitiveness, and as well as the commitments our leaders have made
to address climate. And we're seeing this manifest in a number of very high-profile ways. Our energy ministers for North America met in Winnipeg in February in the North American Energy Ministerial, where Secretary Joaquin Caldwell, Secretary Moniz, and Minister Carr from Canada agreed to a renewed and very ambitious work plan for collaboration in a number of areas, one of them being near-term work on data and mitigation for methane from natural gas and oil systems. Our countries have also demonstrated leadership in the Clean Energy Ministerial. This is the preeminent means for our countries to work together on implementation of available technologies and practices to meet the commitments that were made in Paris in December. The 7th Ministerial was held in San Francisco week before last, along with the Mission Innovation Ministerial, which is the new commitment announced by President Peña Nieto and President Obama and other leaders in December to double clean energy R&D spending over the next 5 years, as well as the Breakthrough Energy Coalition, which Bill Gates and a number of other global investors joined, committing to do the same. So this is a very important moment where all 3 of our countries have demonstrated leadership in these global initiatives. We have the G20 Energy Ministerial coming up next week in China. We expect that this issue of methane will also be on that agenda, as it has been on these other agendas. And the North American shared commitment to addressing these emissions is a really timely and important aspect of our demonstrating regional leadership, not only on addressing our climate goals, but on demonstrating a regional model for energy and national security, while also promoting the competitiveness of our economies globally. So there's a lot to be excited about. There's a lot of promise to be realized from the resource in our collaboration, again, both economically, from a security perspective, and from a climate perspective. But the only way that we will get there is if we all lean in together and we have real, robust dialogue based on fact and a recognition of our common intention. And this is whether we are talking about the multilateral dialogues that your governments are engaged in, or the work that I know each of you are engaged in here in your daily operations and collaboration across industry and with your government colleagues. The only way that we will get to the objectives that are desired and therefore maximize the benefits to our mutual standards of living is that if we're open to creative thinking beyond the immediate next step, but focusing on the ultimate objective that we know we're all aligned around. We all value our national security. We all value economic prosperity. We all value climate security. So I encourage you to engage in this dialogue. I think it's a very important and timely one. There are available technologies and practices to help us get to this goal. It's simply a matter of putting our heads together and sorting out how we're going to get there. But it will need to happen together. So thank you for your time today. Thank you, Paula. Rodolfo, quiero regresar con usted y como 2 puntos que mencionó Paula en su presentación sobre la importancia de ciencia, de tener los hechos, ¿no? Y también la importancia de innovación y nuevas tecnologías. ¿Cómo ve usted estos 2 puntos en el caso de México? Porque hemos lamentado muchas veces en este país de que no estamos invirtiendo suficiente en las ciencias y las tecnologías, pero ¿hay causa para optimismo aquí? Para la tecnología convencional, efectivamente, esta se introduce cuando hay oportunidades de negocios, y si no las hay, no hay regulación que la force, pues entonces encontramos dificultades. Ahorita, por ejemplo, nosotros nos sumamos a la iniciativa de Mission Innovation para tecnología que viene de punta y que va a cambiar literalmente la vida de todos y esperemos que salve el planeta. Entonces, México ya se comprometió a duplicar su inversión en investigación de tecnologías de punta. Entonces, dejemos la parte, digamos, prometedora a salvo, pero ahorita estamos hablando de tecnología que, como también repito,
lo explicó el Centro Mario Molina, es una tecnología que está disponible y la debemos de usar de manera inmediata, no solamente para hacer un inventario más actualizado de cuánto estamos perdiendo, porque eso lo podemos hacer ya con tecnologías muy sofisticadas, ¿no? Como las que vimos en este video, ¿no? Pero necesitamos también tecnologías que nos ayuden a aprovechar eso de la manera más costo efectiva, y esas tecnologías se tiene que dar el caso de negocio. Si no se da el caso de negocio, o sea, si no podemos construir un negocio alrededor, va a ser muy difícil que el sector asimile la tecnología rápidamente. Quiero comentar yo que la esperanza está en que pues estamos tratando de construir un mercado de carbono en México, para que entonces las empresas que tengan que invertir pues puedan hacerlo pues de una manera más costo efectiva, con base en pues intercambios, en este caso de créditos de reducción, que vienen a auxiliar precisamente estas inversiones que de alguna forma pudieran no llevarse a cabo si no existe esta regulación. Entonces, como que tenemos 3 pasos, ¿no? Primero, pues hay que trazarnos una meta que nos permita derivar en un conjunto de regulaciones, y después un conjunto de instrumentos que faciliten la aplicación de esa nueva regulación. Y los 3 plazos pues los tenemos ya programados a realizar en los próximos 2 años y medio, entonces esperemos que todo nos salga bien. Excelente, gracias. Paula, we talked a lot about the role of government. We talked a lot about sort of the national company here, Pemex. What about the private sector? Can you tell us some good news stories from the United States or Canada where the private sector has actually played a leadership role? Because obviously they are the vital partner, and particularly in the context of the Mexican energy reform. And I'm not asking you to comment specifically on Mexico, but the private sector will play an increasingly important role in this. I think it's a really important point, because you're at a moment here where a lot of new companies are entering the oil and gas space, from wellhead to burner tip, if you will, all along the natural gas and oil value chains. And it's also at a time where you're developing a number of regulations, a really exciting and dynamic period for all of you, I'm quite sure. And there are a lot of your companies are already engaged on this issue. Pemex has a long history on focusing on reducing methane emissions, as do many of your companies here in the U.S. and in Canada. And much of it is a matter of just good operational practice, of finding leaks and fixing them. So this does not require a moonshot, if you will. We're not trying to land on Mars here. We're looking at ways that we can accelerate understanding of available technologies and practices. And again, that's why collaboration is so important, that we're learning from one another. And in the alignment of interest is very strong. As has been discussed today, this is a valuable commodity. Even in a low-priced market, you have an incentive to conserve the commodity. It's a matter of what is the cost of doing so, and how can we invest in developing the technologies that bring down that cost, so that you get not only the environmental benefit that we all seek, but also that it economically makes sense. And there's a clear understanding of that, of a number of companies, both here and in the US, that are actively engaged in that quest. One of the exciting things we have at the Department of Energy in our ARPA-E program is we've made 11 grants. ARPA-E is where we do advanced research, so beyond the commercialization of available technologies and into the breakthrough technologies. And we have 11 projects underway that are specifically focused on very low-cost sensors that can be connected in electronic, digital, or neural networks, so that you have a much more cost-effective way of detecting leakages, and then, as noted, turning those into good information that you can make decisions around. So I think we have a very strong base of leadership among US and Mexican companies on this issue. The important thing is to lean in together now to expand the deployment of those technologies, to invest in the testing of those technologies, so that you can help to inform the regulations as they're being developed. As Rodolfo noted, regulation tends to follow technology, right? We can't stay ahead of technology as much as we would like to. So it's really important that operators and technology providers are engaged in a very robust conversation, so that we can get to goal
not just through the regulations, but as Duncan points out, through voluntary action around best operational practices. Thank you. Quiero abrir un espacio para el público de hacer preguntas, si alguien quiere lanzarse. Ya que estoy aquí en la mesa, quisiera comenzar haciendo un pequeño comentario nada más y una pregunta muy puntual. Sin duda, este es un momento de una enorme oportunidad y claramente lo que tenemos sobre la mesa y en foros como en el que estamos el día de hoy es un espacio para conocimiento tanto por supuesto el reporte en sí, pero de las medidas que se están tomando por parte de los diferentes gobiernos y de las diferentes secretarías de Estado en el caso mexicano. Así como mencionaba Marco Antonio, esta preocupación de no dejarle todo a Pemex y de manera interinstitucional tener como una mayor responsabilidad. A mí me gustaría preguntarte, Rodolfo, en el caso Semarnat, y retomando un poco el comentario introductorio del Paula, ¿qué tanto se está haciendo más allá de las regulaciones? Porque evidentemente el tener las regulaciones, el tener la ley es fundamental y es el primer paso para poder instrumentar las medidas y tener prácticas muchísimo más aterrizadas y eficientes para aprovechar este momento de oportunidad. Pero yo sí tengo una gran preocupación porque tenemos metas al 2030 y en muy poco tiempo tendremos metas para el 2050. Y no nada más aterrizar de manera coercitiva o comprometida estas regulaciones va a llevar al cambio. Se requiere de un acercamiento a la sociedad, además del sector empresarial. Y creo que aquí falta mucho todavía por hacer, o tal vez desconozco, y creo que este es un foro en donde realmente se puede aprovechar el qué tanto nos estamos acercando a que se conozcan estas propuestas, además de quienes están directamente involucrados en la instrumentación y en el seguimiento de las regulaciones. ¿Vamos pregunta por pregunta o tomamos varias? Si hay preguntas del público, uno aquí atrás. Si te podrías presentar al público. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana López de Alba, de la CEA. Tengo una pregunta dirigida al panel anterior un poquito, más que nada Francisco Barnés. Quería saber si en el estudio del Centro Mario Molina ya está tomado en cuenta la reducción que pidió, bueno, más bien el incremento en eficiencia que pidió CNH del aprovechamiento de gas asociado, subirlo de este 91% que estaba estimado al 98% dentro de ese 50% estimado de reducción de emisiones, o si apenas se va como a tomar en cuenta en esta propuesta de potencial de reducción. Gracias. ¿Alguien más quiere lanzarse ahorita? Ok, entonces Rodolfo, si podrías empezar y después paso el micrófono a Francisco. Bien, volvería al Acuerdo de París para dar el contexto general. En el Acuerdo de París nosotros no nos circunscribimos nada más a tratar de evitar el escenario de 2 grados centígrados, sino que México formó parte de una alianza para incrementar la ambición del acuerdo y tratar de evitar un escenario de 1.5 grados centígrados adicionales. Esto significa que tenemos que adoptar este tipo de acciones sector por sector, o sea, bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer más allá de lo que ya nos comprometimos en el NDC? Que bueno, ya México firmó el 22 de abril y esperamos que el Congreso lo ratifique en septiembre, ¿no? Por decirlo así, en pocas palabras, desde el punto de vista legal, administrativo, pues todavía no acabamos de firmar y adoptar el Acuerdo de París cuando ya queremos incrementar la ambición y sacar metas más ambiciosas. Eso, aunque lleva un tiempo, afortunadamente tenemos mucho soporte de estudios técnicos y análisis tecnológicos como para poder decir si es posible hacerlo. En el momento en que se ratifique, podemos inmediatamente aplicar regulaciones más ambiciosas. Ahora, no todo es regulación, es cierto. O sea, ¿qué otras cosas estamos haciendo que van más allá de las regulaciones? Muchas son alianzas internacionales. Me faltó decir que una tercera parte de los esfuerzos que estamos haciendo son los acuerdos internacionales. Y el Acuerdo de París es uno de ellos, pero dentro del Acuerdo de París, por ejemplo, están todos estos mecanismos de financiamiento en donde tenemos nosotros que proponer proyectos. Siempre en el financiamiento climático, el financiamiento dirigido a la industria del petróleo, pues
no se ha visto con buenos ojos. ¿Por qué? Porque es un sector con mucha rentabilidad, es parte del problema de cambio climático y es como que seguir dándole vida al sector que está provocando el problema. Sin embargo, yo creo que es necesario hacerlo. O sea, muchas de estas empresas en este tipo de controles que ya son más puntuales, ¿no? O sea, controlar fugas en todo el espectro que estaba diciendo yo, no nada más en la industria del petróleo y el gas, sino en toda la industria de manejo de residuos, de manejo de biomasa, etcétera, sí requieren de apoyos de financiamiento. Entonces, yo podría decir que, bueno, seguimos en esta tesitura. En el sector del petróleo y gas ahorita, pues lo que hizo México fue abrir el sector a la participación privada a efecto de poder subsanar estas deficiencias de presupuesto que le impiden a Pemex invertir en casos que no son de negocio específico para ellos, pero en el conjunto de los sectores emisores de gas natural, nosotros sí estamos tratando de allegarnos del financiamiento que está previsto en el Acuerdo de París a través del Green Climate Fund, del Global Environmental Facility, más otros financiamientos que nos podrían ayudar a reducir nuestra huella de metano en el conjunto de la economía. Yo creo que podríamos decir que estamos en esa tesitura. Qué bueno que habló nuestra colega de ASEA, porque entre las cosas nuevas que hay en el escenario mexicano para la regulación del sector de petróleo y gas es la Agencia de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Ellos son los que tienen que expedir esta regulación, ¿no? Ya una regulación ambiental y no una regulación productiva. Y ASEA pues es un nuevo organismo, o sea, tiene menos de 2 años de existencia y hace que pues requiera de esto que amablemente nos ha estado ofreciendo desde hace muchos años, pero ahora con mayor intensidad, el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Energía, ¿no? O sea, de colaboración para adopción rápida de instrumentos analíticos, de adopción también rápida de nuevas tecnologías, transferencia tecnológica, etc. Muchas gracias. Creo que la pregunta que haces es muy buena porque además ayuda a explicar un tema que no siempre queda muy claro. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, como bien indicas, estableció una meta, de hecho la hizo más exigente para pasar del 91 al 98% en lo que respecta a quema de gas metano. Esto quiere decir que permites solamente quemar 2% del gas total que produces. El estudio que hicimos hoy no habla sobre la quema. Cuando uno quema el metano produce dióxido de carbono. Aquí lo que estamos hablando son emisiones fugitivas de metano sin quemar, básicamente que se van pues cuando se le hace mantenimiento a la tubería, que se fugan de los tanques, o que cuando en los quemadores no acabas de quemar completamente y se fugan directamente a la atmósfera. El problema de las fugas del metano en relación a la quema del metano es que el metano es un contaminante de efecto invernadero mucho más poderoso que el dióxido de carbono. Entonces esa regulación no aplica necesariamente a las fugas a lo largo de toda la cadena. Y es importante que lo tomemos en cuenta porque, como decía anteriormente, hace que el gas natural no sea tan bueno como podría ser como combustible de transición. Inclusive hay algunos números que han hecho donde se estima cuál es el break-even, o sea, cuáles son las fugas de metano que yo podría tener, que hacen que quemar dióxido, que quemar carbón sea lo mismo que quemar gas natural. Y no son tan altas, Entonces sí tenemos que atender el tema de fugas de metano porque si no, un combustible que puede ser muy bueno desde el punto de vista ambiental no lo es tanto. Gracias. Una pregunta ahí atrás, por favor. Sí, gracias, buenos días. Soy Juan García Heredia del Sol de México, del periódico El Sol de México. La pregunta es para el subsecretario Lassi, ¿verdad? Así puntualmente, ¿en qué porcentaje está preparado México en estos momentos
para enfrentar los fenómenos del cambio climático que ya se prevén? Bueno, ya los hemos visto ahorita, pero que van a seguir empeorando según los científicos. ¿En qué porcentaje está preparado? O si no está preparado en nada, o ¿en qué porcentaje? Por favor, doctor. Gracias. Y I'm going to add a question for Paula to think about before we close. And that is that Rodolfo earlier on mentioned that perhaps we reached a punto de quiebra, a breaking point, last year with the Paris talks. You've offered us a very optimistic and positive perspective on this, and I have to say that this year, perhaps more than ever, I've begun to adopt that myself. I've seen the enormous enthusiasm that's taken place here in Mexico for renewable energies, the renewable energy auction which took place earlier on this year. I was at a major renewable energy conference here in Mexico City a couple of weeks ago, and this wave of enthusiasm for investing in renewables. And then we put it all together with the work that's happening in the United States, the work that's happening internationally, the possibility of trilateral regional cooperation. I mean, is this the moment when we're going to look back to from the future, and we're going to say, it was at that moment, that was the inflection point when we really began to actually move on climate change? And Rodolfo, por favor, si quiere contestar esto también. Sí, claro. Primero yo quisiera decir que en el contexto de los países en desarrollo, México es el benchmark. O sea, México es el punto de referencia. ¿Por qué? Porque tenemos Ley General de Cambio Climático, tenemos una institucionalidad para atender el tema de cambio climático, y si vemos a otras naciones de Latinoamérica, por ejemplo, solo Guatemala tiene su ley, pero no tiene la institucionalidad que nosotros ya tenemos. La Comisión Intersecretarial, el Fondo de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el programa especial, la estrategia de largo plazo, etcétera, ¿no? En países africanos no hay ninguno que tenga Ley General de Cambio Climático, en países asiáticos tampoco, no hay ninguno que lo tenga. Entonces, la respuesta es muy fácil para mí. ¿En qué porcentaje estamos preparados? Estamos al 100%, somos el punto de referencia mundial, y eso nos ayuda pues a que nuestros socios comerciales, nuestros socios geográficos y naturales pues tengan confianza en los pasos que estamos dando, pues para precisamente bajar nuestra huella de carbono y adaptarnos también a una nueva circunstancia global que es un cambio en el clima que nos está afectando. Entonces ahí sí la respuesta es muy clara, gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 3 años desde que fue expedida la Ley General de Cambio Climático. Sí hay un punto de inflexión, y yo quisiera comentarlo, que es muy evidente en nuestros países, porque como que se estaba esperando en la comunidad internacional, pero también en México, en los sectores particularmente industriales y en algunos sectores de servicios que son emisores, ¿no? Por ejemplo, el sector transporte, la aviación, ¿sí? Esta señal del Acuerdo de París, como que decían, bueno, vamos a ver si se firma el Acuerdo de París, vamos a ver en qué términos se firma, para entonces aplicar lo que ya sabemos que se puede aplicar o lo que se puede hacer y que está pendiente, ¿no? Ya se dio el Acuerdo de París, y la verdad nosotros hemos detectado que en todos los sectores hubo un cambio de ánimo, ¿no? Voy a poner, nunca se hace esto, pero bueno, voy a poner un caso específico de un sector que es el tercer más contaminante o emisor de gases de efecto invernadero después de la generación de electricidad y el petróleo y el gas, ¿no? Que es la industria del cemento. Ellos tienen una NAMA pues que pusieron condicionada a aplicar hasta pues, que se firmara el Acuerdo de París. Pero inmediatamente después del Acuerdo de París, pues recibimos notificaciones de este sector de que ya iban a empezar a instalar monitores de dióxido de carbono en sus chimeneas en todas las industrias, y fueron los primeros que pusieron ya también en su registro de emisiones de gases de efecto invernadero, y empezaron a tener un conjunto pues, de actividades en pro de este tema. El cuarto sector, que es el sector del acero en México, es el cuarto emisor en cuanto a la industria se refiere,
también se acercó a nosotros y nos dijo con toda claridad, queremos tener ya una regulación con un tope de intensidad de carbono en la tonelada de acero producido. Nos gustaría escuchar una propuesta regulatoria por parte del gobierno mexicano. Es la primera vez que en mi vida me pasa que un sector regulado me pide una regulación específica, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un punto de inflexión, hay una nueva actitud, se visualizan áreas de negocio que deben de estar evolucionando con nuevas tecnologías, y esto pues sí me hace ser muy optimista. A lo mejor se nos va a hacer más fácil expedir esta regulación que tenemos que expedir junto con ASEA para el sector de petróleo y gas, para el control de fugas de metano, y eso pues es parte del optimismo que debe ahorita de controlar nuestros impulsos. Thanks, Duncan. I'd like to provide another thought on the question raised by ASEA, because I think it's important. We talk about methane emissions as if they're homogeneous, but they're very different in different sectors and different parts of the value chain. So just to snapshot a couple. Associated gas is really an issue with oil production. And so we have a certain set of challenges related to that. It's generally the development of gas gathering lines that solves that. You're ahead of us in the United States because you have Synagas and you have a way to do that planning and make information available, which is very different than we have, aside from North Dakota where they have something like that. So you're a step ahead of us in that regard. Another segment that applies to both oil and gas is production, processing, and storage, where you're basically looking to detect leaks so you can go do basic things like look at your liquids unloading practices, look at closing a hatch or tightening a valve. These are not technological breakthroughs, they're attention to your operations. And then finally, if you look at downstream to distribution, your primary driver is public safety. You're already looking for leaks because leaks in a distribution system are a matter of public safety first and foremost. And in the US, again, we have a different regulatory process for this because it's regulated at the local level with local communities and local regulators, but it's focused first and foremost on the public safety. So the thing I want to leave you with is there are different approaches for different aspects of these systems. And there's not a one-size-fits-all, and there's not a unique driver. But thank you, Duncan, for letting me veer off of your question, which is, I love the question, and I love that the optimism is contagious. And I'm not out here alone in the village square pronouncing optimism, but I do think it's a very singular moment for us in history. I do have great expectations that the alliances and the integration and the collaboration that you're seeing emerge, it will be long-lasting. There's no doubt that we have our two leaders, our presidents, very well aligned in their visions of how they see what the actions they see needed to ensure our quality of life and our standard of living continues to increase. I think their leadership and their visions are inspiring, but I also think that they are underpinned by very strong realities that make it possible. One of those is continued technological progress, whether that's in how we produce these resources and we transport them, or just in the overall digitization of our economies, in the way we process information and the way the public has access to information. And therefore, as Susanna noted, people have expectations about how industry will act and how government will engage, and that informs the process and fuels this sense of the need for progression. Second, as I noted, we have an incredible abundance across North America of not just hydrocarbons, but energy efficiency and renewable energy that is increasingly being brought to bear in places that didn't previously produce energy in a local sense, right? We have a shale resource that's more pervasive and distributed across the continent, but we also are looking at geothermal energy and solar and wind and smart grids and other distributed generation technologies, combined heat and power built off of natural gas systems. So increasingly looking at energy production closer to the point of use, which again democratizes the production of energy. More people are making decisions about energy use. And third, I would say that we have this great alignment because all of this is underpinned in economic growth for our countries. And it's in these times of abundance that produce growth that we are able to, hopefully, if we pay attention,
make smart decisions that will pay off for our children and generations to follow. So I will do my part now until January 19th, which is when our administration ends, to make sure that this is an inflection point. And I look forward to the continued collaboration here in Mexico City. Thank you. Bueno, pues a mí me queda agradecerles a todas las instituciones que están aquí con nosotros y por supuesto a nuestros invitados del día de hoy. Primero a Drew y a Paco Barnés por la elaboración del reporte, que es el tiempo preciso y de mayor oportunidad para realmente poder hacer cambios. Y por supuesto las medidas que se están tomando a nivel gubernamental, que yo creo que son claves tanto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente como de Energía. El hecho de cómo se han instrumentado estos cambios, algunos de manera más paulatina y otros de manera muchísimo más rápida, nos va a llevar a que el conocimiento se traspole a los diferentes públicos, que es lo que es fundamental para formar parte de esta América del Norte en la que estamos situados. Quiero agradecerles por parte del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, la colaboración también con nuestro gran amigo el Instituto México del Woodrow Wilson Center y por supuesto a Duncan Good, y agradecerles a todos el espacio para el tema y el debate que nos reúne el día de hoy. Muchas gracias y que tengan muy buen día.